Seguimos nombrando y mencionando las diferentes causas de los militares que están detenidos. Quiero decir que en estos momentos hay 137 presos políticos militares detenidos en las diferentes cárceles del país: Dijecín, Ramo Verde, anexo de La Pica y el anexo militar de La Santana. También hay un coronel en una cárcel peligrosa que tiene 4 años sin juicio en la 26 de julio, el coronel Gámez Bustamante. Iniciamos con mayo del 2018, causa Paramacay 2. Detuvieron a 8 militares: el teniente coronel Freddy Alberto Mogollón, el teniente coronel Carlos Eduardo Urbino Velázquez, al mayor Richard Rafael Carrascal Rondón, el capitán Julio Raúl Pulido, el primer teniente Jonathan Ezardo Méndez Chacón y el sargento mayor primero Jenis Valdemar Muñoz Martínez. A todos estos militares los presentaron también torturados en el Tribunal Tercero de Control del juez Amezquita Pión y tampoco se inició nunca una investigación. En este caso fueron detenidos por un informe de la Dijecín donde decía que había una conspiración, que querían envenenar a través de la comida a los militares que estaban en el fuerte Paramacay. Y yo me hago una reflexión: ¿será que también veremos a estos jueces, a Amezquita Pión y la juez primera de control Claudina Pérez de Mogollón, en algún momento decir que ellos hubiesen querido hacer más pero no pudieron? Que ellos recibieron en sus tribunales ensangrentados y torturados a militares y a civiles y nunca se inició una investigación. Hasta los momentos no ha habido ni un detenido por casos de tortura. Ni uno. Porque ni siquiera en el caso del capitán Acosta Arévalo, que ya tiene 1 año de haber sido asesinado, hay detenidos por tortura. Hay 2 custodios de la Dijecín a los cuales se le imputó homicidio en 2º grado, pero en ningún momento han detenido a los verdaderos culpables de la cadena de mando de ese asesinato. En mayo de 2018 tenemos el caso Armagedón, un caso que me llega profundamente porque mi hermano, el capitán de navío Luis de la Sota, continúa detenido en los sótanos de la Dijecín desde hace 2 años sin juicio. A mi hermano y a sus compañeros los detuvieron sin orden de aprehensión, el mismo sistema, los torturaron en la Dijecín, los llevaron al Tribunal Primero de Control de la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, torturados e ensangrentados, denunciaron tortura y los devolvieron otra vez a las manos de sus torturadores. Tampoco se inició una investigación. No hay hasta ahorita ninguna investigación por tortura del caso Armagedón. Con mi hermano se encuentra también el teniente coronel Ruperto Molina. Durante todos estos 2 años ha estado en esos sótanos sufriendo las secuelas de las torturas. De hecho tiene problemas de la columna por motivos de los golpes que se le propinaron. No han tenido atención médica. Tenemos también, son 12 militares que están detenidos sin juicio y deberían estar libres. La Fiscalía presentó como prueba la declaración de un teniente de fragata que también fue detenido con los comandos y dijo que estaban conspirando. Esa fue la única prueba para detenerlo. En este caso de Armagedón quieren involucrar a la dirigente política María Corina Machado con los grupos de los comandos para una conspiración y magnicidio, y es el mismo cuento, la misma plantilla. Pero quiero denunciar que de estos 12 militares se encuentran 7 militares en la Dijecín. De hecho, hay 4 militares que desde el 20 de abril fueron trasladados del Ramo Verde para la Dijecín nuevamente, y tenemos el caso del mayor Abraham Suárez, que ya estuvo en ese infierno y tuvo 2 intentos de suicidio antes de ser trasladado otra vez a Ramo Verde y nuevamente está en ese infierno. Tenemos el caso del mayor Adrián Leonardo de Gobella, donde también fue torturado en su primera detención hace 2 años y otra vez se encuentra en ese infierno. Hemos hecho cientos de llamados a la comisión de la señora Bachelet, que está en Caracas, para que se dirija a la Dijecín y exija fe de vida de todos estos militares que fueron también llevados de Ramo Verde para la Dijecín hace 2 meses y sus familias todavía no tienen conocimiento de su estado de salud. Aquí voy a hacer un paréntesis con el caso de Luis porque es el testimonio, mi testimonio como hermana. Tenemos 2 años luchando por la libertad, por la liberación de mi hermano, obviamente sin éxito. Quiero hacer resaltar que en ese momento estaba el general Christopher Figuera como subdirector de la Dijecín. El director de investigaciones era Franco Quintero, y mi hermano fue llevado a estos sótanos infrahumanos donde permanece, y estas celdas que ellos construyeron de tortura. En primera instancia fue llevado al Tigrito para ser interrogado, un cuarto de tortura totalmente oscuro,
donde entre 4 torturadores encapuchados, lo encapucharon a él, le pusieron las esposas tan apretadas con las manos hacia atrás que le rompieron las muñecas. Mi hermano todavía tiene las cicatrices por esas esposas, además de las cicatrices psicológicas. Fue golpeado con palos de madera, estuvo 4 días así en esa posición, con las manos hacia atrás, tirado en el piso como un animal. Se le aplicó asfixia con bolsas plásticas, también electricidad. Estuvo privado de alimentos y de agua potable durante 4 días y sin ir al baño. Así con esa ropa, se puede imaginar que estaba ensangrentado, tenía vómito encima y todo sudado con sus fluidos corporales. Fue presentado ante esta juez, Claudia Carolina Pérez de Mogollón. Esa juez, él denunció que fue torturado, que no sabía por qué estaba allí, que lo sacaron de su oficina. Y esta juez dijo que eso no era de su competencia, que eso era competencia de la fiscalía. Esta fiscal, Keila Ríos Lara, que vio a mi hermano así, a sus compañeros, se encuentra en estos momentos en Chile, también disfrutando de la libertad, habiendo presenciado la tortura. Nunca inició una investigación. Luego que mi hermano es presentado, así, torturado, ante la juez, lo imputan de 4 delitos, como a todos, y lo regresan a la DGCIN, también con sus compañeros. Estaba con él el capitán de corbeta Carlos Mazotay, quien también estaba totalmente ensangrentado y le denunció su tortura ante la juez. Y también estaba el teniente coronel Ruperto Molina. A ellos los regresan a la DGCIN y a mi hermano le quitan la ropa, lo ponen una braga verde, le rapan la cabeza, y mientras le rapaban la cabeza lo llamaban y le decían que era un traidor a la patria. Y lo meten en un cuarto de tortura llamado el cuarto de los locos. Ese cuarto de los locos, algunos lo habrán escuchado, otros no. Es un cuarto donde es todo oscuro. Lo tiraron en el piso como un animal. Le negaron el acceso al baño, por lo tanto tenía que evacuar en bolsas plásticas, y le dieron un envase de plástico para que allí miccionara. Lo aislaron totalmente. Nosotros, las familias, no sabíamos dónde ir, dónde estar, no conocíamos si sabía, si estaba bien, si estaba vivo, porque fue presentado y no le dieron oportunidad de llamar a su abogado. Designaron arbitrariamente un defensor público, como a muchos de los que estaban allí, y nosotros, los familiares, desesperados porque no sabíamos cómo estaba Luis. Mi hermano estuvo 36 días incomunicado. 4 en el Tigrito, 32 días en el cuarto de los locos. Le voy a dar un consejo a todos los familiares que se encuentran en la situación que nosotros estuvimos hace 2 años. Exijan fe de vida. Denuncie que su familiar está en estos momentos desaparecido. Es la única arma que tenemos nosotros como familiares de preservar la vida de los nuestros. Denuncien. En fin, mi hermano estuvo 36 días así, y este defensor público, el capitán Simeone, solamente lo fue a visitar durante 5 meses que estuvo él asignado arbitrariamente, porque tratamos de nombrar un defensor privado y no pudimos, no nos dejaba la juez. Fue a visitarlo. Y lo fue a visitar, y también le aconsejó que se declarara culpable, porque después el proceso iba a ser muy largo y así era más fácil negociar. Mi hermano se negó a eso, y por eso lo mantienen todavía en los sótanos de la DGCIN. En ese instante, pues, hay la visita, y de verdad que todos los que pudieron ver a mi hermano, mi mamá vio a mi hermano y parecía un guiñapo humano. Estaba doblado, delgado, demacrado, pálido, golpeado, con los ojos desorbitados, preguntando por su familia, porque en ese momento no solamente te torturan con golpes y con palos, también lo hacen diciéndote que te van a traer a tu esposa, que te van a traer a tu hijo, que si no hablas ellos pagarán las consecuencias. Y obviamente estaba bastante preocupado. Luego de estas detenciones y que lo ven, a mi hermano y a sus compañeros los meten en unas celdas hacinadas, donde estaban entre 3 y 4 personas, con la puerta cerrada, con una ventanilla donde le metían la comida, y también estuvieron durante 4 meses con bolsas, evacuando en bolsas plásticas y miccionando en un pote, y una vez a la semana le abrían la puerta para ir al baño, para asearse. Además, no les permitían libros, no tenían recreación, no tenían salida al sol. Durante todo ese tiempo, mi hermano, que estuvo allí, que estaba de director de investigaciones, el coronel Franco Quintero, estuvo como subdirector el general Christopher Figuera, que dice que él sabía lo que pasaba en los sótanos, pero que él no pudo hacer nada. La DGCIN no es un centro penitenciario, no es un centro de detención. Se supone que las personas deberían estar allí máximo 45 días mientras dura una investigación.
Y ahí hay personas como mi hermano que tienen 2 años en esos sótanos y además hay gente que tiene hasta 3 años allí. En la DGCIN no hay patio. En un tiempo los llevaban a la azotea, todos encadenados unos con otros, para recibir la luz del sol. No hay patio, no hay actividades recreativas, no hay actividades deportivas, no hay teléfono público donde ellos puedan llamar a sus familias. Por ley ellos deberían de llamar todos los días a su familia, por lo menos durante 5 minutos, y no se cumple. Tampoco al principio de la reclusión de mi hermano, pues solamente le dejaban leer libros de Che Guevara y de esta gente, y solamente tenían un televisor donde podían ver el canal del Estado. Además, eso también es una tortura. La DGCIN, bueno, son esta serie de celdas que parecen cuartos, y hay un sitio, un área donde llaman la pecera, porque es rodeada de vidrios. Allí son las visitas, en ese sótano son las visitas. Yo llegué a ir a la DGCIN a ver a mi hermano y me quedé ampliamente impresionada de lo que yo vi. Y allí entre las familias pues les llevan alimentos, comen, no pueden mirarse el uno al otro, no puedes saludar al que está al lado, tienes que tener cuidado, están los custodios allí, por lo que puedas decir. Y en medio de ese ambiente las familias les dan ánimo para que sigan viviendo, para que no se rindan. Y ese es mi mensaje. Hagan lo que sea para que ellos sientan que no están solos, pero háganlo. Denuncien. La denuncia, el silencio es eso que alimenta el régimen. Lo importante es que ellos salgan vivos de ese infierno, que salgan cuerdos de alguna manera y que sepan que las familias están afuera esperándolos. Quise hacer esta pausa porque además que me pega muchísimo hablar de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la cual he denunciado en diferentes medios de comunicación y a diferentes instancias. El secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, me ha recibido en varias oportunidades y ha recibido las denuncias no solamente del caso de mi hermano, sino de otros militares que están en estas circunstancias. Por otro lado, saber que ellos después de la visita regresarán a esas celdas en confinamiento, de verdad es devastador. La DGCIN tiene un nuevo director desde finales del año pasado, el general Terán Hurtado, quien cuando llegó les dio ciertos privilegios como acceso al televisor en el mismo sótano, privilegios como una vez o 2 veces a la semana salían al sol, privilegios como libros. Eso no es ningún privilegio, porque eso no es ningún centro de detención y estamos hablando de personas que aún no han sido juzgadas, por lo tanto no deberían estar allí. Sin embargo, el 1 de enero la DGCIN inauguró un nuevo espacio de tortura llamado la Casa de los Sueños. Mi hermano y sus compañeros fueron trasladados, encapuchados y esposados, se los metieron en un carro, dándole vueltas para simular que los estaban sacando. Además, eso también es tortura porque tú no sabes si te van a llevar, a dónde te van a llevar, si te van a disparar, si vas a regresar vivo de allí. Y simularon esa parte. Los llevaron a otro sótano que construyeron, llamado la Casa de los Sueños, por el régimen, porque son muy cínicos, y les pusieron unas puertas que también llaman ellos las puertas Bachelet, que son puertas de hierro completo con una pequeña ventana donde están confinados. Mi hermano tiene 6 meses de confinamiento con la puerta cerrada. Solamente, y hablo de 6 meses porque la familia no ve a mi hermano, como tampoco la familia de los que están en la DGCIN, desde hace 3 meses. Y la última vez que lo vimos, hace 3 meses, ya estaba demacrado, estaba en condiciones terribles de confinamiento. Estaban sin aire acondicionado, por lo tanto se había tenido una crisis hipertensiva además de muchos que allí, y no se le había dado la atención médica. Así que tiene 6 meses de confinamiento en una celda donde solamente le abren la puerta para bañarse una vez a la semana. Y en medio de esas celdas hay un inodoro donde lo comparten entre 3 y 4 sin privacidad, y ahí donde tienen que dormir, comer, alimentarse, pensar cómo sobrevivir. No tienen aire natural. Se permanecen encerrados, hay enfermedades como sarna, enfermedades de dermatitis, enfermedades respiratorias, hay enfermedades como neumonía, y estas no han sido atendidas. Y es una denuncia que quiero hacer. En el mismo sótano que yo les estoy comentando estuvo el tío del presidente Juan Guaidó, que fue liberado en estos días. Hoy en día está en su casa, por mucho que digan que fue un traslado de prisión, no es ningún traslado. Fue liberado, porque salir de los sótanos de la DGCIN es liberarte de un infierno. Aunque tiene restricciones de libertad, se encuentra en su casa con sus hijos, con su esposa, y duerme en su cama. Nosotros queremos y necesitamos como familias que la dirigencia política se una a nuestra voz y denuncie lo que está pasando en la DGCIN.
que también nos ayude a exigir fe de vida de todos los que están allí secuestrados, inhumanamente detenidos. El 20 de junio del 2019, la señora Bachelet estuvo en Caracas reunida con los familiares de los presos políticos militares y ella escuchó de su propia voz estos testimonios terribles de tortura y de prisión injusta. Se comprometió con todos los que estaban allí presentes para dejar 2 oficiales para monitorear estas causas, mejorar las condiciones para proteger los derechos humanos. En esa misma semana, el 21 de junio, detuvieron al capitán Acosta Arévalo y a otros oficiales. Como bien saben, ellos aparecieron el 28 de junio en el Tribunal Tercero de Control de la Mezquita Pion, visiblemente torturados. En el caso, el capitán Acosta Arévalo apareció en silla de ruedas y visiblemente moribundo. Estaba, según el reporte del forense, tenía 16 costillas rotas, se veía que tenía vestigios de aplicación de electricidad, estuvo guindado en un árbol, en una parcela, según denunció la doctora Tamara Sujú, y aplicándoles crueles torturas. La comisión de la señora Bachelet se comprometió a investigar este caso y hasta ahora pues no tenemos ningún resultado. La comisión de la alta comisionada continúa en Venezuela registrando todas estas denuncias, se habla continuamente con ellos, se van denunciando, ellos tienen las denuncias de la Casa de los Sueños, ellos tienen las denuncias de las desapariciones de los militares, de los traslados de Ramo Verde hacia Dijesín, tienen las denuncias de las requisas violentas que se hacen de vez en cuando, lo realiza la DGCIN a Ramo Verde. Ellos tienen todas nuestras denuncias continuamente. Estamos exigiendo que ellos acompañen a la familia a este centro de tortura, a pedir fe de vida y también a pedir un chequeo médico, un informe médico y que se defina ya su situación jurídica, porque no pueden continuar allí. No solamente en la DGCIN hay militares, también hay civiles. Ahí detuvieron a los pemones y no les dieron absolutamente ni siquiera agua. En la DGCIN, si las familias no les llevan agua, medicinas, ropa, artículos personales, pues nadie los atiende. En esas condiciones los tienen allí. Díganme ustedes si eso no es un nuevo campo de concentración al estilo del siglo XXI. En medio del cuerpo consular, en la mitad de los organismos como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que también tiene las denuncias. Poco a poco vamos a ir viendo causa por causa. Me paré en la operación Armagedón, puesto que yo ofrezco mi testimonio como familiar, pero tenemos varias causas, vamos a terminar de mencionarlas antes de presentar un testimonio. Y poco a poco vamos a ir viendo en siguientes programas en qué estatus se encuentran. Está el caso de los drones, que es la misma causa del diputado Requesén, desde agosto del 2018. Cuando escuchen la palabra liberen a Requesén, quisiéramos también escuchar liberen a todos los civiles y militares que están con Requesén detenidos arbitrariamente y también han sido cruelmente torturados. En el caso que nos ocupa, está el general Alejandro Pérez Gámez, que está en los sótanos de la DGCIN, está el general Héctor Hernández da Costa, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, y aquí quiero hacer una pausa con este general que también está ahorita en los sótanos de DGCIN. Este general también fue torturado. Creo que ha sido uno de los pocos generales que han torturado, porque a la mayoría les hacen tortura psicológica, pero no tortura física. El general es diabético y no ha tenido la atención médica adecuada. Sus familias han pedido en numerosas oportunidades fe de vida del general. En estos momentos está en los sótanos de la DGCIN, en la Casa de los Sueños, confinado, encerrado, pasando la misma necesidad que todos los demás, pasando hambre porque no permiten ingresar alimentos de la familia. No sabemos tampoco su estado, nos preocupa su estado de salud. También de este caso está el coronel Pedro Javier Zambrano, que estaba detenido en Ramo Verde, pero también fue con el grupo del 20 de abril y en estos momentos también está incomunicado y sus familiares quieren saber, exigen saber su estado de salud, puesto que el coronel sufre de insuficiencia renal. Imagínense en un sótano metido allí. Y luego tenemos el caso Cotiza, de los 24 sargentos de Cotiza, en enero del 2019. El 21 de enero
un grupo de sargentos protestaron por las condiciones en las que estaban, por la falta de alimentos. Se había muerto una de las niñas de un sargento por falta de atención médica. Ellos protestaron por las condiciones en que estaba la tropa. Y bueno, y se pusieron del lado, reconocieron el presidente Guaidó, y los 24 fueron llevados a la DGCIN. Estos testimonios fueron hechos públicos por el Foro Penal. Y entre las torturas que le aplicaron estaban, los amarraban con las manos y los pies, los alzaban en forma de bulto, les cortaron las plantas de los pies con una hojilla, presentaban cortes y falta de sensibilidad en los dedos, eso se lo cortaron con unas hojillas. Les aplicaron asfixia mecánica, les aplicaron también, los golpearon fuertemente, intentaron violarlos. También tuvieron restricciones de ir al baño, de asearse, de comida, de alimentos, de agua. Los 24 fueron torturados, cruelmente torturados. Ellos, de hecho, sus heces fecales, producto de estas torturas, se los obligaban a comer. Y cuando vomitaban, se obligaban a comer el vómito. Así de crueles son esta gente que yo los denomino psicópatas. En algunos casos vemos que las torturas son infringidas para que se declaren culpables o para que delaten o para que les digan nombres de otros militares o de otras personas que pueden estar también descontentas. Pero en el caso de los sargentos se les aplicó tortura para castigarlos por su actuación, por haber protestado, por haber dicho que ellos reconocían al presidente Juan Guaidó. Estos 24 sargentos fueron trasladados al Ramo Verde. En Ramo Verde, allí estuvieron un tiempo en el Tigrito. También hay una celda de castigo llamada El Tigrito, que ha denunciado hasta el cansancio la hermana de Baco da Costa. Y después pasan a las otras celdas. Y también algunos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La DGCIN en pleno tiene protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde marzo del año pasado y obviamente nadie le hace caso. Nosotros estamos exigiendo que hayan unas medidas más contundentes de presión de la comunidad internacional, puesto que los mecanismos que hemos utilizado pues, no son suficientes, no han evitado la tortura y tampoco evitaron la muerte del capitán Acosta Arévalo. Después del caso Cotiza, en enero de 2019, nos vamos en ese mismo mes, detienen en una llamada Operación Constitución. En este caso tenemos el oficial de mayor rango, el coronel Johnny Mejías Laya, el cual se encuentra todavía en la DGCIN, en los sótanos de DGCIN, el cual muchos lo pudimos ver en un video que presentó la doctora Tamara Sujú con el doctor Luis Almagro en la OEA, donde aparecía un militar en el piso con los ojos tapados por una carpeta y un tirro y con las manos hacia atrás. Este coronel fue cruelmente torturado, y disculpen que no sea tan detallista con las torturas, pero de verdad que me afecta. Porque además que uno convive con el dolor de las familias y de lo que pasa cada vez que las familias dicen algo sobre esto, o recordar las torturas, de verdad es bastante, golpea en el corazón y golpea en el pecho. En este caso, Operación Constitución, detuvieron a 7 militares, de los cuales 6 militares están en los sótanos de la DGCIN. Y está el caso del coronel José Rommel Acevedo Montañez, que también estaba en Ramo Verde, fue trasladado a los sótanos de la DGCIN, aún no se sabe por qué. Y tienen 2 meses allí y los abogados tampoco los han podido ver. Un caso que llama mucho la atención, que es el del mayor retirado Juan Carlos Marrufo y su esposa, quienes fueron detenidos arbitrariamente en marzo del año pasado, del 2019. Un mes después les dan la boleta de excarcelación porque no se les consiguieron ninguna pruebas a los dos, y los dos salen de la DGCIN, fueron llevados a su casa, pero en la mitad del camino se detienen y fueron trasladados en otro carro por el FAES a un tribunal para ser presentados por los mismos cargos por los cuales se les había excarcelado. Y volvieron otra vez al sótano de la DGCIN. Luego tenemos la Operación Libertad, de la famosa del 30 de abril del año pasado, donde se dijo, se mencionó que no habían militares detenidos. Pues sí, hay 10 militares detenidos, y entre los que están detenidos también está el coronel Grajirena, que fue trasladado de Ramo Verde para la DGCIN, y su familia está muy preocupada porque es diabético. Tampoco ha sido visto por el abogado y estamos solicitando
fe de vida de ellos y de todos los que están en los sótanos presos. La teniente Shakira Betania Pérez Gudiño, el teniente Rafael Antonio Villafranca, que también fue torturado en la DGCIN, igual que todos, el primer teniente Carlos Eduardo León Núñez, el sargento mayor de segunda Adelis Pastor, el sargento mayor de segunda Oneibres José Paredes, el sargento segundo Miguel José Salazar Polanco y el sargento segundo Anderson Fanmetano. Les estoy dando los nombres para demostrar que sí hay militares detenidos por la Operación Libertad. De estos militares, 4, como los sargentos Oneiber Paredes, Adelis Pastor, el teniente Rafael Antonio Villafranca y el coronel Gran Girena, después de un año no han tenido audiencia preliminar y están suspendidas hasta nuevo aviso. Tenemos el caso de la gobernadora de Monagas, aproximadamente detuvieron a 20 militares, de los cuales 11 permanecen detenidos, supuestamente iban a tirar un golpe a la gobernadora de Monagas, no se consiguieron pruebas, solamente un informe de la DGCIN, y entre esas, en ese caso voy a hacer acotación al caso de la sargento segunda Yusimar Montilla Ortega. Ella estaba de 7 meses de embarazo. A sus compañeros los mandaron a Caracas a torturarlos allá a la DGCIN, a ella le aplicaron tortura psicológica, estaba con 7 meses de embarazo, la metieron en una celda inmunda, en condiciones infrahumanas para que terminara su embarazo. Allí ella luego dio a luz una niña y al día siguiente de dar a luz la trasladaron nuevamente a la cárcel y no le han permitido estar con su hija. Esta sargento durante 8 meses ha estado sin dormir y estar con su hija. Se está pidiendo una ayuda humanitaria, está sin juicio desde el 15 de junio del 2019. A todos se le asignó defensor público, los cuales no le ha dado la debida asistencia legal. Y su caso, nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo va, ellos no tienen idea de nada. Entre las causas varias tenemos militares como el coronel Ramón Santiago Velasco, que está bastante enfermo, está en el hospital militar. Y en esta semana estuve en un foro donde la hermana de Vasco da Costa denunciaba que a los militares, a 4 militares que están detenidos en el hospital militar, a los detenidos en el hospital militar, los habían amarrado, los habían esposado a la cama y así los mantienen desde las 6 de la tarde hasta el otro día. Es decir, porque se fugó un sargento mayor tercero que estaba en el hospital militar, Darwin Balaguer, y por motivo de esto, en vez de tener mayor protección o mayor presencia de custodio, pues no se les ocurrió otra cosa que esposarlos a la cama desde las 6 de la tarde hasta el otro día. Se supone que están en el hospital militar porque están enfermos, pues así se les trata. ¿Qué es lo que busca el régimen con no darle atención médica a los militares? Simplemente es una ejecución. Por eso es que yo lo llamo, por eso es que yo he denunciado el exterminio de los presos políticos militares. Porque ya tú al negarle atención médica, ya tú sabes que su salud va a ir deteriorándose, y lo demás es esperar a que se mueran y decir, bueno, se murió enfermo, no pudimos hacer absolutamente nada. No se murió por tortura, sino enfermo. Esto es tortura. Esto es parte de la ley contra la tortura, tratos crueles e inhumanos. La falta de atención, de acceso a la atención médica, la hemos denunciado, nuevamente lo repito, ante la Cruz Roja Internacional que se encuentra en la ciudad de Caracas, para que exijan ingresar a estos recintos y exijan que sean sus médicos, aunque sea que por lo menos los vean y por lo menos los atiendan. Pero no hemos recibido respuesta. Finalizamos con el caso del comando de la zona 441 de Puerta Morocha, donde hay 6 militares detenidos dentro de la DGCIN. Fueron llevados a la DGCIN, denunciados por sus familiares. De hecho, hay un caso de el teniente retirado Richard Rafael Alemán Castellano, que también detuvieron a los hermanos, a los padres. En fin, esto ha sido de verdad bastante duro para la familia militar. Por hoy vamos a terminar con este programa. Dejé para la última parte el testimonio de una persona que estuvo en los sótanos de la DGCIN siendo torturada y los cuales le hicieron las diferentes rutas por las diferentes celdas de tortura que todavía existen. Porque les voy a decir una cosa, lo único que nosotros tenemos es nuestra voz para denunciar. Y por eso este programa se llama La Voz de los Torturados, porque los torturadores todos los días hablan, todos los días amedrentan
y les estamos dando espacio con nuestro silencio. El silencio se acabó y es bueno que todos nos organicemos para que sí haya justicia en Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Saludos, señora Molly, agradecido por darme esta oportunidad de expresarme. Voy a ser muy específico porque tengo muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que demostrar, muchísimas cosas que enseñar al mundo, muchísimas cosas que viví y ya creo que llegó el momento de expresarme. Yo soy un militar en el exilio, fui víctima de tortura física y psicológica por parte del DIESIN, específicamente del general Christopher Figueras, quien para ese momento era el segundo comandante del DIESIN, y del coronel Rafael Franco Quintero, cómo olvidar ese nombre, con todo su equipo de psicópatas. Estuve en las instalaciones del DIESIN durante 4 meses, más o menos. Por supuesto, por allí pasé por las salas de tortura. Esas salas de tortura, les voy a comentar rápidamente. Hay una sala que le dicen el cuarto del ascensor. Allí yo estuve amarrado de brazos y piernas, con la cara tapada, y me daban con un palo, que le decían teta. Al palo le decían teta. También estuve en la pecera. En la pecera me asfixiaban con bolsa y me golpeaban. De hecho, me sacaron un hombro con los golpes. Siempre estuve amarrado. También estuve en el cuarto de los locos, ahí desnudo, con la cara tapada. Ellos entraban cierto tiempo y me golpeaban. Me golpeaban con algo que nunca llegué a ver, es algo que me ardía mucho. Me ardía mucho en el cuerpo. De hecho, tengo marcas todavía en el cuerpo de eso. Eso sí era como un látigo de cuero, pero ardía demasiado. Todavía tengo esas marcas aquí en mi cuerpo. Y las marcas psicológicas que son difíciles de curar. También estuve en la tumba. Es un cuarto muy frío. Allí desnudan a uno, le echan agua. Por lo menos me pegaban con un palo y con otra cosa allí que era como un tubo plástico. Ahí estuve esposado con una luz blanca muy fuerte las 24 horas del día. Y bueno, le dicen la tumba porque hay 2 camas de cemento. Hay 2 camas de cemento allí adentro, o por lo menos donde yo estuve. Son muchos detalles, son muchos detalles que quisiera decirles, pero de verdad que intento expresarme. No, pero expresarme también es recordar o revivir esos momentos. Pero sí lo voy a hacer, pero tampoco le quiero quitar su tiempo. Yo solo quiero que la verdad salga a la luz pública. Yo de verdad que deseo de todo corazón que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo allá en Venezuela, específicamente en el DIESIN, en Boleita. También deseo que no se deje engañar. Usted ha sufrido mucho, muchas familias han sufrido mucho. Mi familia aún está sufriendo. Cuando le digo que no se deje engañar por el general Christopher Figueras. Yo le voy a comentar algo rápido. Ese general con el coronel Franco Quintero, un día cantando alabanzas al gobierno, estaban celebrando. Mientras ellos gritaban de felicidad, yo gritaba de dolor por todo lo que me estaban haciendo. Entonces vi la entrevista que usted tuvo con él y me indigné. Porque ¿cómo es posible que ese señor, con todo lo malo que es, con todo el mal que ha hecho, se para a decir o dar omisión de todo lo que personas como yo han vivido? Ese señor es formado en la contrainteligencia militar. Ese señor se está infiltrando en el sistema americano para dar información allá
a nuestro país. Ese señor va a seguir haciendo daño. Por favor, no se deje engañar. No se deje engañar. Por favor, ya tenemos que darle un alto a tanto sufrimiento, a tanto dolor. La vida quizás no va a regresar todo lo que hemos perdido, pero sí podemos evitar que otras personas pierdan lo que nosotros hemos perdido. Yo le agradezco de verdad esta oportunidad y más temprano que tarde el mundo se dará cuenta de lo que sucede allá en Venezuela. El mundo abrirá los ojos de lo que sucede allá en Venezuela. Y el mundo también se dará cuenta que allá en Venezuela también somos personas que padecemos y sufrimos por corruptos, por enfermos, por psicópatas, por personas con ansias de poder que hacen todo el daño que desean a nuestra población, a nuestra Fuerza Armada, y lamentándolo mucho hasta este momento, nadie ha podido hacer nada, pero absolutamente nada, porque todo lo que hemos vivido, o hemos estado por allí, o hemos pasado por sus manos, de las torturas, de las inmoralidades, ha quedado allí. Para algunos se ha olvidado en el tiempo, pero para los que sufrimos jamás lo olvidaremos. Muchísimas gracias, señora Molly.